Bueno, otra vez, hola a todos. Bienvenidos a la conferencia del ciclo Historia de Argentina a través de literatura. Y hoy hablamos de una persona que se llama Raúl Scalabrini Ortiz. Bueno, antes de dar la palabra a Fede Calvo, os invito a otros eventos del centro, a las clases abiertas, conferencias, proyecciones de cine, encuentros con embajadas, con nativos, exposiciones, etcétera, etcétera. Tenemos un programa lleno de eventos cada mes, así que bienvenidos offline y online a nuestra sala o a nuestras plataformas. Pues también quiero comentar que tenemos una colección bastante grande de libros en español, portugués, literatura muy diferente, muy interesante y muy rara. Y la mayoría de estos libros se puede prestar, se puede llevar a casa. Y otra parte se puede leer en una versión digital si no estás en Moscú. Entonces podéis pasar por enlace, ahora lo escribo en el chat, bfl.ru, es el sitio web de la Biblioteca de Literatura extranjera de que forma parte nuestro Centro Cultural Iberoamericano. Y ahí pueden crear su página personal, prestar libros en una versión digital y leerlos. Aquí tienen el enlace para el sitio web y además dejo también en el chat nuestro correo electrónico. Por cualquier pregunta o duda, por favor, no dudéis en escribirnos. Aquí está todo. Bueno, y para no tardar más, doy la palabra a Federico Calvo. Gracias, Julia, ¿cómo están? Ahí veo que alguien, creo que es Berta, preguntó si podía dejar la cámara. Ningún problema, por mí mejor, así siento que hay alguien, sé que hay un montón de gente del otro lado, pero así interactuamos, o sea, los puedo ver y es un poco mejor. Así que si que quiere dejar la cámara, con todo gusto, no hay ningún problema. Bien, hoy traemos, perdónenme la otra vez que no pude estar, surgió un problema de un imprevisto, entonces tuve que salir rápido. Pero bueno, hoy estamos de vuelta con Raúl Scalabrini Ortiz, un pensador de Argentina, bueno, pensador argentino, diríamos nosotros, ya más familiarizados con la cultura, del siglo XX. Raro, pues estamos haciendo un paso entre el siglo XIX y el siglo XX. Se mezcla todo esto, siempre va a estar muy presente estos autores. Raúl Scalabrini Ortiz, si bien es ingeniero, tiene también la fama de ser historiador y filósofo, muy poco posiblemente estudiado en la academia, en un lugar poco marginal. No creo que por ahí no es una interpretación muy académica o muy academicista, es algo que incomoda, digamos, digamos las quejas, los problemas que empieza a detectar Raúl Scalabrini Ortiz a lo largo de su obra y da cuenta, ¿no? Nace en 1898, posiblemente un año que pasaría desapercibido para muchos de nosotros, y lo puede ser, pero en 1898 también se da el último quiebre del imperio español en América Latina, que es la pérdida de Cuba. Arranca la Segunda Guerra de la Independencia Cubana, o también la Guerra Hispano-Estadounidense, donde Estados Unidos se afirma como gran potencia continental y derrota a España, ¿no? Hay una generación, la generación del centenario en España, que empieza con todo este nuevo drama, ¿o no? Un duelo nacional por la pérdida, digamos, de ser el imperio donde no se pone el sol a haber perdido la guerra contra una potencia americana, digamos. No porque tengamos nada de malo, sino justamente por ahí es en donde esos avatares de la historia, esos cambios drásticos en la historia, donde de ser una gran potencia pasó a ser nada, a rendirse, ni siquiera digamos, ni siquiera el resultado de la guerra hispano-estadounidense o guerra de la Segunda Guerra de Independencia Cubana, o sea, es una transacción, digamos, es una rendición de los españoles a los estadounidenses y no a los cubanos. Entonces, bueno, es para ir pensándolo. En el mundo hispanoamericano genera toda una crisis de representación y de valores muy interesante. Digamos, estando en Argentina, en el cono sur, es más lejano este eco, salvo algunos pensadores que estuvimos trabajando, como Manuel Ugarte, que este eco lo retoma bastante fuerte. Dice, guarda, cuidado con el imperialismo anglosajón.
Bueno, eso para empezar, para ponernos en tema, digo, ahí nace un 14 de febrero de 1898. Conflicto, digo, ya está marcado de alguna manera por la época. Eh, va a fallecer el 30 de mayo de 1959, ya arrancando otros procesos de mediados de siglo, por ejemplo, el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina, la industrialización, etcétera. Digo, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, América Latina se para de otro modo frente al mundo. Bueno, si bien no es de Buenos Aires, él es de, si no me equivoco, es de Corrientes Entre Ríos, de la zona del litoral, tengo que ver el chequeo. Perdón, es correntino, es una provincia, es una provincia del litoral argentino, de la Mesopotamia, ¿no? Entre dos ríos importantes, el Paraguay y el río Uruguay. Perdón, el río Paraná y el río Uruguay. Uy, estoy confundido con los nombres hoy. Pero bueno, esa es la idea. Para que piensen, digo, algo drástico de lo que fue la guerra, me quedé pensando, ¿no? La guerra hispano-estadounidense, piénsenlo con la guerra ruso-japonesa. Digo, para tener algo con un parteaguas en la historia. Como decir, bueno, es la primera vez que una nación asiática derrotaba a una europea. Bueno, lo mismo en este sentido. Para los españoles por ahí vaticinaban lo que venía a pasar en otras partes del mundo. Eh, bueno, eso para el clima de ideas, ¿no? Y el clima más creciente de temor frente a una potente potencia del norte, frente a un montón de repúblicas separadas y un poco menos y bastante menos desarrolladas del sur. Ahí empieza como lentamente ese temor bueno, a los países latinoamericanos de haber iniciado una independencia, no haber consolidado la segunda, de ser totalmente libres. Bueno, esto es algo que lo va a preocupar a Raúl Escalabrino Ortiz a lo largo de su obra y de su vida, digamos. Ya para 1930 se produce el primer golpe de Estado en Argentina, que depone al presidente Hipólito Yrigoyen y deja primero un gobierno militar que dura poco tiempo, de corte fascista que dura poco tiempo, y después va a haber una democracia fraudulenta, donde el fraude, la idea era justamente, bueno, hacemos no solo la farsa de las elecciones, digamos, hay elecciones competitivas en algunos distritos entre el Partido Conservador y otras fuerzas políticas, eh, se llama el Partido de la Concordancia, digamos, que junta un montón de partidos conservadores, independientes. No sé si también está el partido, sí, socialista independiente, que después se llamó comunista, después con la Tercera Internacional, va a tener otro nombre. Pero bueno, se juntaban estos partidos para impedir que el triunfo de un partido mayoritario, que es el radicalismo. El radicalismo es solamente el nombre, digamos, digo, no expresa una postura radical en cuanto a la transformación social. Digamos, no es un partido revolucionario, eso es lo que voy. No es un partido bolchevique, ni mucho menos ni tampoco menchevique, sino es un partido más de centro, pero profundamente popular en esa época. En este contexto nace El hombre que está solo y espera, el libro que vamos a tratar hoy. Eh, pero bueno, también es importante ver rápidamente, es ir y volver, digamos, que Raúl Escalabrino Ortiz de alguna manera crea con otro grupo de intelectuales radicales, profundamente nacionalistas, Forja. ¿Qué Forja? Es digamos, no es, hace alusión a forjar, a crear, digamos. No tiene que ver con eso, pero Forja es el acrónimo de Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina. La idea de Forja es crear una nación libre. Nuestra nación está en ciernes, tenemos que hacer que se levante, que crezca. Bueno, ahora algo que les muestro, el libro de editorial Plus Ultra, digamos, bueno, está lleno de marcas porque parece que lo he estudiado bastante, hice de cuenta que, y algo que me llamó la atención a lo largo de la lectura es, ¿qué espera? Digo, primero, ¿por qué está solo? Y después, ¿qué está esperando? Digo, porque uno puede estar solo, qué sé yo, uno puede estar solo estudiando, puede estar solo, no sé, relajándose, tomando un café, va al cine solo, no sé, cada uno viaja en el metro solo. Digo, hay un montón de actividades que puede hacer solo, pero esperar. Digo, y espera, ni siquiera está como conjugado, digamos. No, está solo y espera. ¿Qué está esperando? Digamos, sí está conjugado, pero no está esperando nada, digamos. Es un verbo bastante, si se quiere, agrio o bastante escueto, ¿no? No llega
como a disipar qué objeto se espera. Nada, digo, me parece que el nombre, ahora lo leí de vuelta, me parece bastante efusivo en ese sentido, es poderoso sin decirnos nada, digamos, esperar es como no decir nada, pero al mismo tiempo dice todo. Bueno, en este juego de palabras, que espero que lo comprendan, porque fue saliendo muy rápido, me van diciendo y lo vamos charlando si no. Bueno, arranca, dice, bueno, yo voy a hablar del hombre que está solo y espera. Bueno, bárbaro, eso está bien. Si alguno conoce la obra de Samuel Beckett, creo que es Esperando Godot, ¿qué está? Nosotros estamos esperando a un tercero que va a venir, no va a venir. Bueno, más del teatro. Esto acá es como una mezcla de ensayo sociológico, de narración urbana, también puede ser un tratado político. Digo, es esto, es volver como las raíces del Facundo. Es una mezcla de un montón de cosas. Digo, los argentinos en eso nos caracterizamos, creo que mezclamos un montón de cosas. Eh, bueno, este es el aporte de Scalabrini Ortiz. Es un diagnóstico también, podríamos decir, de una época. ¿Qué está esperando? Y también al mismo tiempo le agregaría un libro profético, de alguna manera. Profético en el sentido de, está orientado a romper esa espera. O con ese diagnóstico buscar una solución. Esta es nuestra situación actual. ¿Qué puede venir en el futuro? Y ahí creo que haría, al hombre lo dejaría de costado, me quedaría con está solo y espera. Bueno, me parece que la respuesta viene dándose, lo va a dar la historia, o creo yo que la da la historia, eh, pero que justamente es un sentido. El hombre de corriente, bueno, lo va a decir ahora, lo dice en el libro, lo que decir yo es el hombre de Corrientes y Esmeralda. Son dos, una es una calle y otra es una avenida muy importante en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en la capital de la República Argentina. Es como que me digan eh, la Nevsky en San Petersburgo y el Neva. Digo, son lugares importantes, o el Palacio de Invierno, son lugares emblemáticos. Bueno, lo que está haciendo Scalabrini Ortiz es ponerle vida, ponerle una filosofía a esos lugares emblemáticos. Bien, para mí, ¿qué espera? Para mí es un proyecto político que le dé sentido a esa existencia desparramada por la ciudad. En una ciudad donde el hombre de Corrientes Esmeralda vive, respira, sufre, ama, entiende, digo, se desarrolla, bueno, ahí falta sentido. Por eso la soledad. La soledad de ver al otro, de no tener un otro como en quien contar, pero no contar en el sentido psicológico, afectivo, de poder resolver un problema, sino de una profundidad ontológica, digamos. Necesito el otro para realizarme. O sea, esta idea de por ahí, lo va a decir un cineasta argentino, uno no puede ser feliz solo. Bueno, justamente, siendo solo no puedes ser nada. Podés realizarte como individuo, pero tu individualidad está marcada siempre y cuando por tus propios límites. Digamos, esta idea existencialista, por ahí también discutiendo sin quererlo con Sartre o con Camus, una pequeña crítica, digo, son dos monstruos para mí. Pero es eso, no es el individuo que se reafirma a sí mismo, sino más como, si se quiere, más en el sentido sartriano, de uno es responsable por toda la humanidad cuando decide, esa libertad que al mismo tiempo es individual y colectiva. Bueno, Scalabrini Ortiz busca eso, o por ahí yo le estoy diciendo eso, pero la verdad es un libro que me cautivó bastante. Justamente es esto, es que el hombre pueda romper esa condición de individuo y se encuentre en algo mayor. Digo, yo estoy pensando, por ahí la lectura mía es en clave peronista, en algún sentido, de pensar este texto, ¿no? El hombre que está solo y espera, con el 17 de octubre de 1945. Una revitalización de la vida social. Un momento cero donde no hay individuos, hay un todos. Somos un nosotros en vez de algunos individuos o muchos individuos. Bueno, arrancamos. Entonces, bueno, arrancamos con las citas. Es un libro que tiene muchas citas, tiene una cantidad enorme de como material para guardar y mismo también para usarlo, digo. Tiene eso también, ¿no? Es un libro que no desprecia el lenguaje popular o esa ironía popular. Digo, eso es muy raro en los libros, por lo menos para mí, que leo libros más académicos,
tener ese gaje, esa vueltita que te dice, bueno, yo estoy hablando de otra cosa, yo estoy hablando de lo que siente la gente común. Eso es muy interesante. La primera, la primera cita que me interesaría tomar es ¿por qué el nombre de Corrientes y Esmeralda? Corrientes y Esmeralda, como le decía, es un lugar céntrico de la capital argentina, muy céntrico. ¿Qué tiene? Hay una metodología donde él dice eh, que va a ser de alguna manera como un conejillo de Indias, o sea, va a ser como el observador de ese experimento y al mismo tiempo parte de ese experimento. Es muy interesante porque muchas de las posturas más avanzadas en el campo, más avanzadas, digamos, más actuales en el tiempo, como las de Pierre Bourdieu, tienen esta cosa, ¿no? De dar cuenta del lugar donde uno está parado en la sociedad, donde está parado para tomar posiciones en el campo académico, en el campo económico, donde sea. Bueno, Scalabrini ya lo viene resolviendo. Bueno, yo voy a contar algo de lo que soy parte. Buenísimo. Y también retoma otro tipo de la sociología, eh, hace como una especie de macro sociología, que es Max Weber, el alemán, que creo que todo el mundo lo recuerda, o si no, lo contamos ahora, con el tipo ideal. ¿Qué es el tipo ideal? No es un tipo genial que uno conoce y se divierte, sino es una abstracción teórica. Weber la utiliza para decir, bueno, yo al burgués lo voy a definir con un montón de características que en la realidad se ven, pero pueden ser antagónicas, contradictorias. Bueno, entonces yo le voy a sacar todo eso, todas las contradicciones, todos los problemas de la praxis, del campo viviente, digamos, y lo voy a abstraer y voy a decir, bueno, esto tiene que ser austeridad, cálculo racional, mesura en los gastos, bueno, todo eso ir sumándolo, hasta construir este tipo de idea que quede más o menos acabado. Bueno, lo que hace Scalabrini Ortiz durante todo el libro es describir las distintas facetas del hombre de Corrientes Esmeralda. Ojo, no, si bien no eh, hay antagonismos o contradicciones, no las presenta, sino que las va a desarrollar, o sea, no es que las ve en el día a día, sino que va relatando como si fuese un todo armónico. A eso es lo que iba con estas contradicciones, ¿no? Pensarlo como si fuese un todo armónico. Eh, Bien, dice acá, bueno, la cita textual es, debe bucear, debe bucear como el investigador, debe bucear en el ambiente y sentir y pensar y actuar, a pesar suyo, como uno cualquiera, viéndose y estudiándose vivir, ser conejito de Indias y experimentador simultáneamente. Digo, es muy interesante, esto ya es las primeras páginas del libro. O sea, la propuesta teórica es interesantísima, eh, porque ya arranca con esto, con algo muy relajado. No, yo voy a hablar de la gente de Buenos Aires, y uno dice, bueno, que es más costumbrista, va a contar de cómo vive la gente en Buenos Aires, y decir, bueno, como diciendo, ¿y a dónde viene lo interesante en esto? Y ahí ya a las primeras páginas, no, bueno, yo voy a estudiar esto. ¿Y cómo hago para estudiar esto? Pum, hay un método de estudio. Digo, me parece súper interesante para poder compartirlo. Si alguien tiene una duda, en algún momento me escribe, levanta la mano, está todo bien, estamos para eso. Bien, es muy interesante. El segundo paso que describe en su investigación es la relación con las mujeres. Dice que el porteño, digamos, el porteño es como se lo llama popularmente a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, porteños por su cercanía al puerto, algo clave en la historia argentina, es justamente la relación con la mujer. ¿Cómo se comunica? Bueno, digamos, más allá del habla, hay una relación también de los ojos, la mirada. Cómo en el mirar él descubre una forma de comunicación, una seducción, etcétera. Me parece. Y también hace un juego que es muy interesante con los ojos. Él dice, bueno, los argentinos miramos todos igual, pero ¿cuándo se da cuenta de eso? O sea, ¿cuándo da cuenta de eso? Cuando está en París. De vuelta, el viaje como posibilidad no solo de conocimiento de un otro, sino de uno mismo. Dice, bueno, yo viajé, dice, bueno, y ahí comenta otra cosa, ¿no? Descubre algo
que por ahí por esa lejanía a casa uno descubre. Dice, ¿cuántas veces nosotros viajamos y nos damos cuenta de que, eh, eh, esto, mirá qué distinto es que lo que es en mi casa, en mi pueblo, en mi ciudad? Ahí les traigo, dice, comprendí que mi amiga en los ojos de los porteños escuchaba una música, y esa es la dificultad, de qué palabras dotaremos a la música que no se oye, y que no se puede denominarla sin desmentirla y falsearla. Bueno, eh, bueno, justamente, que hay por en la oración anterior, justamente dice, me encontré una amiga en París que había conocido a muchos argentinos. Muy tarde comprendí que ella se refería no a los ojos, ni celestes, pardos, garzos, marrones, saltones, ojerosos, sino al estado de ánimo que revelaban. Digo, hay una mirada, digo, es esto, ver en el hombre de Corrientes Esmeralda justamente un estado de alma. No en vano, San Exupéry dice, los ojos son la ventana al alma. eh, o también lo esencial es invisible, perdón, lo esencial es invisible a los ojos. Esto de poder ir más allá. Por ahí también ver ese vacío, si se quiere, existencial que reúne a este hombre. Ojo, ahí viene el tema, me parece que es muy interesante que no, no hay una carencia material. No es que el hombre de Corrientes y Esmeralda carece de medios de vida. Podamos decir, no, bueno, es de un pueblo que espera la lluvia para poder alimentarse, ¿no? Para que pueda el agua alimentar el cultivo y con eso alimentarse. No, no es, digamos, descubrir que está lleno de cosas materiales. Es una ciudad pujante, la electricidad, el tranvía, los diarios, hay toda una gran prensa, hay una revolución constante esquina a esquina en el sentido técnico de la palabra, ¿no? La técnica avanza a pasos agigantados y el hombre de Corrientes y Esmeralda vive en eso. O sea, vive con todo el alcance de la mano, pero eh, al final sigue estando solo y espera. Digo, no hay acción, está esperando. Es como estar de brazos cruzados, está esperando. Eh, entonces ahí es donde hago un poco de eco, que es muy interesante. Tiene esto también, digo, lo digo pensándolo ahora que estoy charlando con ustedes, algo bíblico también. Esta idea de la creación, ¿no? Del paraíso. No, después sin entrar a hombre, mujer, digo, pero Adán está solo. No hay nada en la creación que le baste. Y ahí aparece Eva. Como justamente, está bien que la Biblia la pone como complemento, pero el otro para la realización. Uno se realiza con el otro. Es, eh, ¿cómo se dice? Es a la par, digo, es un complemento. Los dos son un complemento de la realización del uno. Eh, Eso me pareció, perdón, me pareció interesante también ahora pensándolo, se me vino a la mente. Eh, Bien, también es interesante, hablando de vida y todo esto, bueno, encontré un apunte mío que está bastante interesante, que señalaba justamente, si alguno estará en las primeras charlas que tuvimos, si no, bueno, están en el Facebook del centro, eh, aparece El Facundo, digo, un libro emblemático de la historia argentina, de Sarmiento, digo, seguramente, creo que el centro lo tiene, es un libro, la verdad, increíble. Si no, bueno, ahora es que le dejo si alguno lo alquila, lo lee, lo toma a préstamo, dejo mi mail si él tiene alguna duda o dificultad, después me escriben. Eh, ¿Qué pasa con este libro? Sarmiento cuenta y dice, yo te voy a invocar a la sombra del Facundo, digamos, al espíritu del Facundo. Facundo, lógicamente, ya estaba muerto. Acá Scalabrini no tiene que invocar a nadie, sale a la calle. Digo, este es bajar, podéis tocar el botón del elevador y bajar y decir, bueno, me pongo a notar. O sea, sentarse en un bar y empezar a tomar nota en un café a ver qué pasa. Bueno, eso también es interesante. Habla de que el sujeto al que está refiriendo está viviendo, efectivamente vive. Vive, bueno, esa es la pregunta. ¿Vive cómo vive? La respuesta por ahí para mí, dándola de Scalabrini, es vive esperando. Bueno, falta algo más. Bueno, pero vamos por partes porque yo creo que me estoy como exaltando con esta lectura que me gustó más de lo que pensaba. Bien, tenemos
vuelve con esto del hombre de Corrientes Esmeralda, la definición, el tipo ideal. Lo pueden encontrar, yo lo tengo marcado en la página 34-35. Dice, el hombre de Corrientes Esmeralda es un hombre ubicuo, es un hombre de las muchedumbres, un croquis activo de las líneas genéricas, algo así como la columna vertebral de sus pasiones. Es además el protagonista de una novela planeada por mí, que ojalá alguna vez alcance el mérito de no haber sido publicada, digamos. Bueno, esta ironía, ¿no? Como el rol de él contando, eh, que justamente es como que él, al final es una invención, el nombre de Corrientes Esmeralda, y dice, bueno, que no ya se ha publicado jugando con la figura del autor es muy interesante también, y con el prestigio intelectual, material que eso conlleva. Bien, acá tengo otra definición que dice, el hombre de Corrientes Esmeralda, y esta creo que es la fundamental, es pensar por qué el hombre de Corrientes Esmeralda es tan significativo. Digamos, ahí Scalabrini dice, yo hice el recorte, para mí es este, el hombre de Corrientes Esmeralda. Puede ser de otro, digo, a ver, se me ocurre de Monroe Libertador, por ejemplo. No sé, el hombre de la Boca, es otro tipo distinto dentro de la capital federal. El hombre de Nazca y Juan B. Justo, otras intersecciones de importantes avenidas. De Cabildo y Juan B. Justo. Bueno, hay un montón, qué sé yo, de Kramer. No sé, estoy tirando recorrido donde yo iba, por donde yo iba a la facultad. Eh, Kramer y Juana Zurduy, y Manuelita Rosas, digo, puede ser cualquiera, no, está eligiendo ese en un lugar actual. Y eso es lo importante. Y ahora viene la discusión del por qué. ¿No? Dice, el hombre de Corrientes Esmeralda es el vértice en un torbellino de la argentinidad. Se precipita en su más sosjugador frenesí espiritual. Lo que distancia de él puede ser inconfundible. Un inconfundible más, perdón, me confundí. Lo que se distancia de él puede tener más inconfundible sabor externo, su costumbrismo, pero tiene menos espíritu de la tierra. Por todos los ámbitos la república se difumina, va desvaneciéndose paulatinamente. Tiene sabor peruano y boliviano en el norte pétreo de Salta y Jujuy, chileno en la demarcación andina. Tiene montuosidad en el alma del paisaje del litoral que colinda con el Paraguay y el Brasil, y un poliformismo sin catequizar en las desolaciones de la Patagonia. Bueno, ahí dice, el hombre de Corrientes Esmeralda está en el centro de una cuenca hidrográfica, comercial y sentimental y espiritual de lo que llamamos República Argentina. Bueno, está en el centro de todo. Es, digamos, hay una descomposición, como es ingeniero, digo, se nota la marca de la profesión en Scalabrini, y empieza a contar, bueno, el hombre de Corrientes Esmeralda está en el centro de un país también. Es el núcleo de un país, digamos, como si fuese el centro donde todo converge. Digamos, uno podría decir un moscovita, digamos, como diciendo la capital de todas las Rusias, todo converge ahí, hay un poquito de todo. Bueno, el hombre de Corrientes Esmeralda, todo confluye en él, todos los anímicos, los elementos geográficos, hídricos, eh, espirituales, todo converge en él. Crea un hombre nuevo, digamos, no sé si lo crea, se forma un hombre nuevo. Eh, Dice, todo afluye en él y todo emana de él. Todo, digamos, como si fuese el medio, el argentino medio, en teoría, digamos. Eh, Puede haber, digo, esta lectura puede haber otras, sin duda, digamos. Puede haber un montón. Por ahí otro argentino de otra provincia dice, pero, Clarín, ¿qué le estás contando vos? Te enamoraste de Buenos Aires como tantos otros poetas argentinos, ¿no? Que Buenos Aires, y en realidad por ahí no era tan así. Pero bueno, sigámosle con el cuento de Scalabrini, que la verdad que eh, es increíble, digamos. Y quiero transmitir esa como alegría que tengo al leerlo, ¿no? Bien, es un arquetipo, bien. Bueno, ahí está la pregunta que yo me hago, ¿todo porteño es argentino o todo argentino es porteño? Bueno, hoy en día uno lo escucharía y diría, bueno, no, sería más polémico, digamos. Pero en ese momento, por ahí sí, digamos, como si fuese Buenos Aires fuese la gran ciudad, eh, el gran ícono de la construcción material espiritual argentina, digamos. Esa capital no solo
argentina, sino americana, la Atenas del Plata. Digo, esa noción. Hoy por ahí en la historiografía o por ahí también en los círculos políticos, hablar de Buenos Aires con eso también habla del fracaso de construir una nación más diversificada en el sentido de cuanto a sus poblaciones. Digamos, hoy la provincia de Buenos Aires, junto con la capital, se van a reunir aproximadamente 19 millones de personas. Es casi la mitad del país. Por eso digo, hay todo un juego ahí que bueno, la historia también va a dejar que hablar. Digo, no creo que sea culpa de Scalabrini, sino justamente del paso del tiempo. Pasa mucha agua debajo del puente. Bueno, es eso. Por ahí queda desactualizado algunas cosas, pero en el grueso de la cuestión es muy interesante. Eh, bien, va a hablar de cosas. Bien, habló de la mujer, habló del lugar representativo, habló del amigo. Habla del amigo, ¿no? La amistad tiene, algunas veces es como, se preocupa como si fuese una madre, digamos, y creo que nos pasa, nos vemos muy reflejado, si uno ve un amigo, una amiga que está mal, dice, y tiene un amigo en común, dice, che, fíjate tal, que lo veo medio mal, lo veo un poco flaco, eso es cosa muy de madre, pero en las amistades funciona, che, no sabés, lo vi medio mal, fíjate si podemos juntarnos un día y lo invitamos para que esté mejor, por ahí se peleó con la novia o lo echaron del trabajo, bueno, todo eso está muy presente, digo, Scalabrini lo pone en palabras. Eso es muy interesante, digo, que ya de esa época pudo codificar esos códigos culturales, es decir, bueno, esto, y digo, es muy actual hoy en día también. Entonces, nada, lo quiero que lo tomen como reflejo de una lectura muy fina de la sociedad. Bien, vamos avanzando en el tema. Habla, ¿no?, de la ciudad. Eh, hay una diferencia, lo que dice del hombre de Corrientes y Esmeralda, es que está por encima, si se quiere, de su padre, por ejemplo. La ciudad tiene un amor del padre como que lo cobija a la noche. Le sirve para esconderse, para tener sus amoríos, sus amigos, su fiesta. Tiene algo que lo come, lo subsume al hombre, digamos, como un amante, lo arrastra a sus profundidades, pero no en un sentido peyorativo, sino en un ritmo de vida. Eh, es importante, bueno, lo retomo ahora en un segundito, es pensar en cómo está distribuida esta ciudad. Ahora lo charlamos dentro de poco. Tiene un problema el hombre de Corrientes Esmeralda, una tensión irresoluble en su ser para mí, que es, digo, y Scalabrini va contando detalles de eso, ¿no? Como una tensión entre un individualismo y un colectivismo. Ojo, no confundir esto con algún tipo de colectivización, no es Scalabrini está lejos de ser un bolchevique o de los planes quinquenales de Stalin, digo, lo está más cerca justamente de una tensión entre, bueno, dice, si bien desconfía del otro, odia estar solo. Es como algo raro, digamos. Es como una apatía social. Sería, bueno, la verdad, es como juntarme porque necesito, pero la verdad que no me agrada mucho el resto. Dice, no confía enteramente en nadie, solo confía en sí mismo. Nosotros decimos, hay un dicho acá, es, nadie pone las manos en el fuego. Uno la pone en la parrilla y dice, yo no voy a poner las manos en el fuego por vos. Digamos, algunos sí, un gran amigo, un familiar, la pareja, uno dice, bueno, yo pongo las manos en el fuego, yo aseguro que por vos yo me pongo las manos en el fuego, me quemaría por vos. Algunas veces sale bien, algunas veces sale mal, digo. Lo importante es saber si valió la pena quemarse o no, digo. Uno va eligiendo después en quién confiar. Y bueno, y la vida misma lo va demostrando, digamos. Eh, Bien, eso es muy interesante. Bueno, no confía enteramente en nadie. Es un hombre práctico, lo vamos a ir desarrollando dentro de poco. Inteligente, con una intuición muy fina también. El hombre de Corrientes Esmeralda tiene eso. Eh, no es de grandes planificaciones, ni grandes como estudios abstractos, sino de la vida concreta, ¿no? Y donde eso permite una cierta abstracción. Eh, digamos, no, por ahí no vayas, que es complicado, me parece que esta persona con la que estás saliendo es de tal o tal cual manera, vas a sufrir, bueno, esas cosas, ¿no? A mí me pasó, a un amigo le pasó, digo, capitalizador de experiencias ajenas. Ahora decir, pero
allá, bueno, el verdulero o a aquella persona que tal cosa, que le pasó tal situación, bueno, poder aprender de ella. No sé si, yo cuando estuve allá no vi muchas verdulerías, verdulerías es donde se venden vegetales. Acá en Argentina hay negocios especializados en la venta de vegetales, digamos. Digamos, especializados no tiene que decir que no sean masivos, sino que hay una verdulería por cada barrio, hay varias verdulerías. Es como pensarlo, uno va a la Jan o a la TAC, bueno, encuentra la sección de vegetales, bueno, nosotros tenemos negocios que venden verduras. Eh, Nada, eso es una precisión, porque por ahí yo decía verdulería y dicen, pero Fede, ¿de qué estás hablando? Eh, bueno, eso, bueno, para arrancar, ¿no? Fíjense este hombre que, a ver, no llega a decir que es desconfiado. Ojo, no es que todos andan con cuidado mirándose a ver qué va a hacer el otro por temor, sino que justamente es, bueno, yo, si bien puedo estar conversando con usted, no tengo por qué, o sea, no me agradaría para más que otra cosa que charlar con usted, digamos. Decir, bueno, no confío, no, me agrada, me gusta para, digo, nos pasamos bien cuando salimos con amigos, con la pareja, pero hasta ahí. No confiaría más, no depositaría mis anhelos y esperanzas, mis temores en esa persona. Digo, ese, digamos, esa es la primera tensión, ¿no? Ese individualismo fuerte que al mismo tiempo necesita del otro, pero que no da el brazo a torcer, digamos, no termina de completar ese giro para decir, bueno, ¿cómo me relaciono con los demás? Y ahí es interesante, me parece que también la respuesta se va a dar eh, no sin, digamos, no es un yo que se funde en un ellos, no es que yo tengo que desprender mi individualidad, sino que es muy interesante y también muy profético, en cierta manera, un nosotros, la creación de un nosotros. Que eso es importante, porque el nosotros, o sea, la respuesta a esta tensión entre individualismo y colectivismo, no se da por uno de los extremos, no es un individualismo extremo, el yo como fundamento de lo social, no es un colectivismo extremo, el ellos como como siendo, o la comunidad, el todo, como un fundamento, sino un nosotros, un punto en el medio. Podría ser el colectivismo un nosotros predominante, pero acá sería como, bueno, yo soy en un nosotros, yo me reconozco en un nosotros. O sea, y ahí hay un juego más interesante que podría ser Scalabrini, ¿no? Y nos va diciendo, ojo, que puede haber, en este nosotros se afirma el yo, pero en esta unión en los demás, en esta comunión con los demás. Por eso es importante. Si está solo el hombre espera, va a esperar siempre, es el yo. Es, digamos, sería lo sedentario, lo estático. Lo otro sería lo dinámico. En una sociedad, digamos, es estático en una ciudad muy dinámica. Digo, piénsenlo, de vuelta lo traigo. El metro, bueno, nosotros decimos el subterráneo, el subte. Eh, el subte, el tranvía, todo rápido. El hombre solo y esperando, una sociedad que puja en tecnología, en dinamismo, en avanzar, bueno, justamente ahí está la tensión. No solo el medio técnico, no es que cómo se relaciona con eso, generalmente lo usa como lo habita, digamos, se sube al tranvía y se va a otro lado, pero siempre solo. Le falta el ligar todo eso con un otro, en nosotros, en él nosotros, digo. Espero que se vaya entendiendo, si no me hacen algún comentario y paramos y lo vemos. Eh, bueno, el nombre de Corrientes y Esmeralda es consciente de su finitud. Esto también es importante, que puede ser al mismo tiempo como algo positivo como algo negativo. Dice que esto es al llegar a los europeos, a la Pampa, digamos, cómo se adapta a esta eternidad de tierra para trabajar, digamos, muy productiva, muy rica, pero que al final eh, termina de alguna manera penetrando en el espíritu del hombre y diciendo, bueno, ¿para qué me voy a hacer problema? Si todos llegamos al mismo destino, digamos. Digo, el destino de toda persona es la muerte, lamentablemente. O no, pero digamos, no hay esta idea de esfuerzo, no es ni idea de esfuerzo, pero como de preocupación, de tratar de torcer el destino, es aceptarlo. Bueno, ¿para qué hacernos tantos problemas? Podremos, digo,
en la vastedad del tiempo y de la tierra, podemos encontrar una solución. Esa conciencia de la finitud también es muy del yo, digamos. ¿Por qué hacerme mucho problema si a la larga estamos todos muertos? Digamos, todos, y me incluye, digamos. En cambio, en nosotros hay un sentido de trascendencia. No termina mi obra conmigo, sino que trasciende a las generaciones futuras, venideras, lo que sea. Eso eh, sería como ese comentario que les quería hacer eh, para, bueno, para contextualizarlo un poco mejor. Eh, el Estado. Eh, el Estado es también muy interesante. Disculpen, están llegando los mensajes. El Estado también es muy importante porque es como que el individuo delega algunas de sus facultades, no todas, al Estado. Una especie ahí sí de vuelta al colectivismo. Es este lugar donde convergen partecitas de lo individual. Es esa parte me parece que es también muy fino el trabajo. Después habla de algunos como pormenores más del Estado ligado a la viveza, al contrabando, algo para poder hacer como algunos hacen sus negocios con él, pero justamente ve el potencial liberador de la mano del Estado. Digamos, no en sentido totalitario, fascista, sino de un Estado, de un gobierno que dé vuelta sentido, que cree un nosotros. También, que es muy importante también, eh, es muy importante entender, claro, justamente, que el hombre de Corrientes Esmeralda, ¿dónde está localizado esta intersección Corrientes y Esmeralda? Se da en, justamente del lado, digamos, hay una avenida central icónica de la ciudad de Buenos Aires, que es la 9 de Julio. La avenida 9 de Julio, que es en homenaje a la independencia argentina, a nuestra independencia. De un lado de la 9 de julio se encuentra el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, y el tribunal, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Están de un lado de la avenida. Corrientes Esmeralda está del otro, donde está el Poder Ejecutivo. Entonces hay, para mí, esa geografía literaria, si se quiere, de Scalabrini Ortiz, hay una mirada hacia esta comunión, esta reunión nueva del lado del Ejecutivo, de una presidencia, de un gobierno que logre unir, que logre dar sentido. Por eso, a mí me parece, no estaba casualmente del otro lado, donde se hacen las leyes, donde hay que reflexionar contra la conciencia intuitiva del porteño, en teoría, digamos, porque después nuestros legisladores pueden o no hacer y deshacer cualquier cosa, digamos, pero pensarlo de esa manera, pensarlo tampoco es el apego a la ley y algo abstracto universal, sino que no, algo particular, digamos, la figura del presidente, particular que representa a todos. De alguna manera es el hombre, digamos, el presidente es uno solo, es una persona particular en ese sentido, pero al mismo tiempo representa al Estado, o sea, la República Argentina, la Federación de Rusia, cualquier Estado del mundo puede ser primer ministro, digo, es lo mismo, pero a eso es lo que voy. Me parece que ahí Scalabrini desliza algunas respuestas. Eh, También va a tomar algún discurso ¿cómo se llama? Del colonialismo, anticolonialista quiero decir, sobre cómo se fue dando la historia argentina. De hecho, Scalabrini después presenta otro de sus libros muy famoso, es Historia de los ferrocarriles argentinos, que empieza a estudiar, digo, me parece también interesante el paralelismo de cómo se expandió la red ferroviaria de Argentina, una de las más grandes del mundo, en comparación, por ejemplo, con la rusa. Nuestra red, y a esto es lo que voy, dice Scalabrini, dice, la colonización europea en América Latina y en particular, digo, en este caso particular en Argentina, dio una forma de vida, creó una forma de vida en el sentido económico, una forma de explotación de los recursos, pero no creó una nación. Scalabrini, hijo también de la técnica, va a decir, el ferrocarril sirve para hacer nación. Digo, yo lo pienso en el transiberiano, uniendo San Petersburgo con Vladivostok, digo, y cómo todo eso va uniendo a un país
y al mismo tiempo, digamos, el ferrocarril ruso va de oeste a este o de este a oeste, como cada uno quiera decirle, pero une esas poblaciones, va creando pueblos en el medio. Irtrus, Ulan Ude, bueno, Samar ya estaba, pero digo, eh, va uniendo, va fortaleciendo esa unión. Eh, bueno, Vladivostok, sin lugar a dudas. Eh, Ahora nuestra red no hace eso, facilita la exportación de materias primas. Digamos, nuestra red sale del puerto de Buenos Aires y se extiende como si fuese una telaraña. Así, perdón, un abanico hacia el centro, hacia el resto del país, extrayendo las materias primas del centro argentino hacia el puerto. Y eso es lo que termina, lo que dice Scalabrini. Nosotros los ferrocarriles los tenemos que usar no como un instrumento de dominación, sino como una herramienta para crear nación. Digamos, hay pocas líneas, por ejemplo, y hubo tradicionalmente pocas líneas que iban a la Patagonia, por ejemplo. Digamos, bueno, hoy la red ferroviaria argentina sufrió un montón en los últimos 30 años, todavía no se recuperó, está desmantelada en su mayor parte. Por eso, bueno, es importante también la vigencia que dice de Scalabrini este reclamo, ¿no? El ferrocarril hace nación. Bueno, para seguir entendiéndolo, para seguir poniéndolo en práctica, digamos. Compara en la vida, así como si la Argentina pudiese ser resumida en una estancia, ¿no? Una una estancia macrocéfala, digamos, como que domina una cabeza que domina todo, Buenos Aires, ¿no? Y ahí hay una imposición del capital, siempre pensamos en este sentido, el capital como apátrida, pero no en sentido peyorativo, sino que no tiene patria, digamos, la plata puede venir puede venir de un país o de otro, de un capitalista, de un inversor de tal o cual nacionalidad, eso no cambia nada. Pero sí que prima más eso que la tierra. Pero no la tierra en cuanto a sentido material. Pues si no sería más o menos lo mismo, digamos, estaríamos criticando lo mismo. Es que sería una mercancía por otra, sino pensándolo como fuente de valores, como el terruño. Eh, Entre paréntesis, entre comillas, digamos, el MIR, la comarca, eh, esos lugares donde se empezaron a dar las primeras formas de nacionalidad, a gestarse de a poquito. Eh, bueno, voy redondeando porque ya estamos medio jugados de tiempo. Eh, Bien, eso como para ir cerrando, dice, es muy interesante también que rechaza la intervención en la Primera Guerra Mundial, la intervención argentina. Argentina se mantiene neutral en la guerra, pese a críticas de ambos bandos, algunos que apoyaban a los alemanes, otros que apoyaban a los aliados. Dice, dice, ¿con qué sentido un francés va a venir a pelearse con nosotros? ¿Va a pelear una guerra nuestra? Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que pelear su guerra? También es pocas veces que el sentido común roza los intereses nacionales, es decir, pero ¿eso nos conviene a nosotros ir a pelear por ello? Se están matando por problemas de ellos. ¿Van a venir a pelearse por los nuestros? Simple. Es muy interesante esa lectura también. Es común, pero interesante también. Eh, También, ya me quedan un par de puntitos que me llamó la atención, es ¿no? ¿Cómo se piensa en el otro? Hay un estudio del otro. El hombre de Corrientes Esmeralda estudia al otro. No en el sentido ni peyorativo, ni busca como de alguna manera molestarlo, sino de entender la profundidad del alma humana. En general, digamos, abstracta, como si fuese una filosofía, no, en caso puntual. Por eso también en ese momento surge muy fuerte con el diario Crítica las narraciones policiales, donde se cuenta con lujo de detalle los robos, asesinatos en cada casa. En cada caso en particular, en alguna vivienda, casa, departamento, lo que sea. Y ahí el porteño, el hombre de Corrientes Esmeralda, lee algo, olfatea la humanidad, el por qué lo hizo, por qué se comporta de esa manera. Es muy interesante. Digo, con el auge de esa prensa, una prensa que vendía muchísimo, era ir buscando cada vez más estos hechos, los hechos delictivos, el por qué uno sale de la norma. Muy, muy interesante. Y también está bueno es cómo conocer
lo humano no en la norma, sino en la excepción, en el delito, digamos. En vez de preguntarse por qué la gente obedece, por qué la gente desobedece. Eh, es interesante también. Eh, Bien, acá yo marcaba, hay una cierta burla, una cierta ironía sobre los intelectuales. El hombre de Corrientes Esmeralda, con esta fama intuitiva, digamos, eh, tiene como contrapartida, si se quiere, al intelectual, al que se abstrae de la vida cotidiana para poder pensar bueno, justamente en abstracciones, en sistemas filosóficos complejos, científicos también, es lo mismo, digamos. Eh, no así aquel que haya hecho una manifestación, si quiere, deportiva o físico-académica, gran travesía, voló eh, de España a Buenos Aires en avión en una semana, no sé, en un día. Wow. Para esa época era un logro, ponele. Eso es muy valorado por el porteño. Eh, Dice, el porteño es un hombre contemplativo que no quiere serlo, que no puede serlo. La moral europea todavía vigente en la ciudad se lo impide. La pasividad, la inacción, la negligencia es malquista y reprendida. Bien, justamente, ¿no? Esto como todo el tiempo, el tratar de contemplar es separarse de donde está inserto, de la vida cotidiana, ¿no? Hacer un parate. Eh, Dice, por ejemplo, que al intelectual, eh, esto es muy interesante, al intelectual se lo gasta. Dice, bueno, viene un profesor francés, ¿qué hace el porteño? Lo invita a la casa, ¿no? Y le da de tomar, de beber. Si se emborracha, lo carga. Dice, no sabes, invité al profesor, a tu amigo el profesor, y después no sabes los disparates que dijo. Justamente, también por ahí hay esta idea de igualdad llana, en el sentido de uno puede tener títulos, tener mucho conocimiento y al mismo tiempo en las cosas prácticas eh, ser torpe, digamos. Y eso, ahí es el blanco predilecto, digamos, del hombre de Corrientes y Esmeralda. A ver si encuentro eh, la cita. Ahí tenemos otra eh, justamente, dice, del carácter como sentido, ¿no? Del lugar donde pertenece. Es una marca que, si bien Scalabrini cuenta de esta gran ciudad que modernizó la vida, que moderniza las relaciones sociales, no puede pasar por la tierra, no puede vencer eh, esa idea natural de la tierra, ¿no? Y dice, el hombre porteño es dilapirador de reservas, eh, unífico de afectos, dadivoso de bienes si puede. Ese hombre que no atesora voluntad ni peculios, hombre que vive cada día en el sueño de cada día. O sea, esta idea de mañana, este carpe diem, digamos, vivir hoy, disfrutar hoy, porque mañana no sabemos. Y es más, en otro de los pasajes dice, si le ofrecerían tantos millones, si se va a vivir a la Patagonia, que es más desolada, que es escasamente poblada. Dice que él no puede separarse del asfalto, digamos, del asfalto de la ciudad. Lógicamente el asfalto no lo define, pero sí los medios, todo lo que está alrededor. El bar, la confitería, la librería, los amigos, los afectos. A eso es lo que va a decir La Plata, no es lo más importante. Hay un sentimiento de vuelta contra el capital. El capital no en sentido marxista, sino como una mercantilización de la vida. De como, bueno, ¿y qué vale más? ¿No tener un buen pasar económico o los afectos, la familia, los amigos, el barrio, el terruño? No, el terruño. No, pero tanta plata y vamos a la Patagonia. No, déjeme donde estoy acá, pero podría estar mejor. Yo quiero estar acá con los míos. Es una mirada como muy interesante. Bien, y ahora para terminar, justo, por ahí lo hice medio meteórico, pido perdón si fui muy rápido, para cual abrimos para preguntas. Antes, está el último capítulo que curiosamente se llama La rehumanización de la vida, donde Scalabrini ve cómo este hombre va a un bar y se junta con sus amigos, ¿no? Es al final, ¿no? Bien al final, bien al final. Hay que rehumanizar el inconsciente, puse yo. De alguna manera,
es con el lenguaje dar cuenta de esta conciencia, ¿no? Despertar esa conciencia dormida. Que esa soledad no tiene por qué ser, ¿cómo decirlo?, natural, sino que, bueno, es un estado apático que hay que romper. Ya les digo. Bien, dice, por ejemplo, ¿qué inmunidades cubren a la propiedad, no? Eva dice, el hombre se incabrita. ¿Cómo? En caso de guerra, la nación dispone de la vida de los ciudadanos y no dispone de sus propiedades. Otra crítica a la propiedad, ¿no? ¿Qué inmunidades cubren a la propiedad? ¿Quién se las concedió? ¿No es su vida la propiedad esencial del hombre, entonces? ¿Son volutas de pensamiento que se van desenvolviendo en exasperado zarandeo de interrogaciones? El hombre se encrespa. Hay algo exterior a él que le impera en él. Se inhibe. Le inhibe. Amordaza su sinceridad. Diques invisibles le detienen. Hay manos inmateriales que lo atan y lo sofocan. ¿No? Bueno, romperlo, ¿no? Romper con esta idea totalizador de una mercantilización de la vida. ¿Cómo? Dice, pero si es más importante la propiedad que la vida. No, ¿cómo? Si vamos a la guerra, los soldados mueren por la patria, digamos. Se dispone la vida de sus ciudadanos. ¿Por qué? Entonces no, la propiedad. ¿Qué tiene? ¿Un manto protector? Bueno, justamente eso, o sea, me parecía muy interesante. Eh, Bien, ahí está. El párrafo final, página 119, la verdad que es imperdible, no lo voy a leer todo porque por ahí es demasiado, pero dice, se juntan en el bar y charlan, ¿no? El hombre habla sin apuro, como si la eternidad fuera suya. Su lenguaje es por ahora la única rehumanización de los desvelos inconscientes. El contar, el poder soltarlo, ¿no? Eh, en el lenguaje, el hombre inocua el proceso de rehumanización de la vida entera. Su lenguaje ya es impreciso, indeterminable, monótono por fuera, afiebrado por dentro, como un hombre cualquiera. Su lenguaje es ya la única música cuyas notas son pocas palabras que se amalgaman, se enmiendan o se someten mutuamente. Digamos, el poder contar, el poder decir. También, eh, pero ya no solo, no es un monólogo, hay un alguien que escucha. Dice, juntos, ya hay algo nuevo en ese amasijo informe de amistad. Por primera vez, el hombre está junto al hombre. Entonces ya está, digo, ya está, digamos, yo lo digo como ya está con cierta alegría, digamos. Ya no está solo, ya está acompañado, el hombre junto al hombre, contando, sincerándose, digamos, estas tensiones también, tierra, capital, mercantilización de la vida, todo va llevando a este quiebre, a este momento donde Scalabrini dice, bueno, ¿cómo podemos, eh, volver a una vida menos apática? Bueno, contando las cosas, contando el malestar. Ese malestar se vuelve en palabras, digamos, una construcción teórica en palabras y luego en acción. El hombre ya no está solo y ya no está esperando, ya se juntó con alguien más. Eh, También, digamos, de alguna manera son épocas, eh, sobre todo de gran predominio de la radio, donde eh, también hay un juego en eso, si bien la radio no es muy comentada en la hora de esta obra de Scalabrini, donde, donde justamente la gran capacidad de comunicar, pensémoslo en tanto del fascismo de Mussolini, como también en las charlas junto al fuego de Roosevelt en Estados Unidos, digamos, la radio y la voz como formas de acercarnos. Digo, podemos también, Stalin, digo, todos los regímenes políticos utilizaron la radio como herramienta de llegar al pueblo, a sus pueblos. Pero esto es algo más, si se quiere, de la microsociología, ¿no? De un comentario de uno frente al otro. Nada, si bien fue esta avanzada, ¿no? Larga, de estar solo y esperar a estar con otro hombre. El destino, digamos, la solución está digamos, está en el otro. O mejor dicho, es con el otro la solución. Para mí es una lectura muy interesante la de Scalabrini. Puedo admitir millones más, digamos, e tantas interpretaciones como lectores de su obra,
Pero es interesante para mí, no esquivar esto, no esquivar la dimensión histórico-política donde está planteado. No tanto por lo que él es en el momento, por ahí en el momento justamente no hay un gran fenómeno articulador, pero sí, 14 años después sí, se va a dar. 14 años después, de hecho, Scalabrini después va a trabajar en el gobierno peronista, en el banco, si no es en el banco, sí, pero después va a hacer su vida privada. Él le interesaba la escritura y combatir por una patria mejor. Sí, nada, si tienen preguntas, dudas, bueno, es buen momento de decirlas. No sé si alguno quedó por ahí todavía despierto. Despierta, les dejo mi mail por cualquier cosa, si necesitan escribir alguna duda de algún libro, alguna crítica, sugerencia, les dejo ahí. Ahí les envío el mail. Bueno, es eso. Digo, Scalabrini tiene una obra profundísima. Bueno, tengo acá Historia de los ferrocarriles argentinos. Por otro lado, tengo justamente acá que va a abrir los estudios un poco más, Irigoyen y Perón. Es un libro también de época que empieza a comparar a los dos grandes líderes de dos movimientos políticos distintos, el radicalismo primero de Irigoyen y el peronismo, lógicamente, de Perón. Pero digo, tiene una obra muy interesante, así como Estudia los ferrocarriles, hay otro libro más panfletario, Los ferrocarriles deben ser argentinos, por ejemplo, defendiendo esta política nacionalizadora. ¿Cómo se llama este? Influencia británica en el Río de la Plata, importante con este punto también que nombrábamos, ¿no? De cómo se formó la necesidad digo, en América Latina y Argentina en particular, de la región como proveedora de materias primas. O sea, no formó una nación, formó un mercado de abasto. Y frente a eso se fue solucionando, se fue abrigando la vida, una mezcla entre costumbres europeas, la tierra. O sea, también muchas veces Scalabrini señalaba que los hijos, frente a sus padres inmigrantes, por ejemplo, tenían una ventaja para explicarle, no, pero papá, mamá, esto es así. Fíjese, digo, ¿por qué? Porque tienen una conciencia práctica que ya es más que la suma de las partes, digamos, ya no es, justamente bueno, son hijos de inmigrantes en Argentina, y digamos, esa argentinidad hace un caldo de cultivo nuevo, donde los hijos le explican a los padres cosas de la vida social, no, vengas por acá, hay que hacer tal trámite, o alguna picaresca, alguna vivada, digamos, en buen sentido, para que hacer la vida un poco más sencilla. Es eso, me parece que hay como, si bien traté de no hacer una lectura en paralelo con otros textos, bueno, la idea más o menos es esa, digamos, de poder jugar a lo largo de su obra. Si bien, digamos, netamente está digamos, las otras obras solamente las nombré, no hay ¿cómo decirlo? Una interpretación a través de las otras obras. Solo que es el hombre que está solo y espera. No sé, dudas, preguntas, quejas también. Podemos admitir de todo un poco. Gracias, Julia. Si hay apareció en algunos en el Facebook. Muchísimas gracias, Fede. Bueno, sí, recordamos que en el Facebook también es posible escribir sus comentarios y preguntas. Vamos a leerlas. Oh, A ver. Y aquí en el chat, en el Zoom también. Esperamos mucho. bien. Yo no los pude ver. Bueno, pasa. Alguna vez estamos todos cansados también. Es lógico. Ustedes están terminando el día, yo lo estoy de alguna manera, ya lo arranqué hace unas horas, pero lo sigo arrancando acá. Así que nada. Si no, queda para la próxima, ahí tienen mi mail, escriben, no hay ningún problema. En castellano o en inglés. En ruso lo traducimos, pero no pasa nada, algo entiendo. Pues entonces, muchas gracias a todo el mundo por participar hoy en esta charla, por escuchar. Muchas gracias a Federico Calvo
Aquí en el chat tenéis su correo electrónico por cualquier duda o pregunta. Bueno, y nos vemos, Federico, si no me equivoco, el día 27, ¿no? El día 27 de la semana que viene vamos a hablar de Malvinas. Va a estar muy interesante. Ujú, sí. Pero El anuncio ya está en contacto y pronto aparece en Facebook también. Así que bienvenidos. Muchas gracias a todo el mundo y hasta pronto. muchas gracias por estar de otro lado. Gracias.